Buenas noches a todos. Seguimos con nuestras catequesis sobre el sacramento del matrimonio y hoy vamos a hablar del matrimonio bajo la esclavitud del pecado, siempre guiándonos por lo que nos enseña la Iglesia en el catecismo de la Iglesia Católica. Empecemos rezando. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Juan Pablo II ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches a todos los que se están conectando a esta transmisión en vivo de Facebook. Recuerdo que se pueden compartir preguntas y comentarios mientras voy hablando. Intentaremos responderlos si nos da el tiempo, si no lo haremos después. Y como siempre también, si les parece que vale la pena ayudar a difundir estas pequeñas catequesis, sirve darle me gusta, un like, compartir, suscribirse, etcétera, etcétera. Muy bien, hablemos del matrimonio bajo la esclavitud del pecado. ¿De qué estamos hablando? Como siempre decimos, cuando entramos en alguno de estos grandes temas de nuestra fe, la primera pregunta importante que tenemos que hacernos es la siguiente: ¿qué dice la palabra de Dios acerca de esto? ¿No? Queremos hablar del matrimonio como sacramento, por lo tanto nos preguntamos en primer lugar, ¿qué dice la palabra de Dios? En nuestra catequesis anterior recordábamos el plan original de Dios en relación al matrimonio, leyendo algunas cosas de los dos primeros capítulos del Génesis, a donde se nos habla de la creación del ser humano, varón y mujer. Al hablar hoy acerca del matrimonio bajo la esclavitud del pecado, nos vamos a referir principalmente a lo que significó el pecado original para la relación entre el varón y la mujer. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña que todo el mal que nosotros experimentamos cotidianamente tiene su origen en el pecado original, ¿no? En esta primer desobediencia de los primeros hombres, de la primer pareja humana a Dios, su creador. Y así como todo el mal tiene su origen en el pecado original y nuestra naturaleza ha quedado herida por el pecado original, también la relación entre el varón y la mujer ha quedado herida por el pecado original. ¿Sí? Se ha perdido, por decirlo de alguna manera breve y simple, esa armonía que existía entre el varón y la mujer. Me parece que es muy importante decir, para que se entienda bien esto, que el matrimonio no es consecuencia del pecado original. Tal vez alguno pueda pensar esto, o pueda pensar que es demasiado obvio. Pasa algo parecido a lo que alguno tal vez piensa en relación al trabajo, que también es parte de la naturaleza humana según el libro del Génesis. ¿Qué quiero decir? Intento explicarme. Todos conoceremos esa frase que está justamente en el capítulo 3 del Génesis, que nos habla del pecado original, a donde Dios le dice a Adán que vas a ganar el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Como si el trabajo hubiera surgido después del pecado original, porque esto de ganar el pan con el sudor de la frente, Dios se lo dice a Adán después del pecado original. Entonces alguno tal vez pueda pensar, bueno, el trabajo es un castigo como consecuencia del pecado original.
Y eso no es así. Ya antes del pecado original, Dios le había mandado al hombre dominar la tierra, y eso se hace con trabajo. En todo caso, el castigo, si se puede usar esta expresión, por el pecado original, es el sudor de la frente y es la rebelión de la naturaleza contra el dominio del hombre. Bueno, algo parecido pasa en relación al matrimonio. ¿Sí? No es que Dios inventó el matrimonio como consecuencia del pecado original. ¿Sí? Hay algunos que todavía piensan en el matrimonio como, así dicen, como remedio a la concupiscencia. ¿Qué significa eso? Y bueno, como que justamente uno debería reprimir todos sus deseos hasta el matrimonio, y que el matrimonio estaría para calmar esos deseos reprimidos, como si después del matrimonio uno tuviera luz verde para hacer cualquier cosa. Lo cual también es falso, ¿sí? Porque ya antes del pecado original, y lo habíamos visto, ¿no? Dios le mandó a Adán y Eva a multiplicarse, y leíamos en el capítulo 2 del libro del Génesis que esta diferencia entre el varón y la mujer está orientada a que el varón y la mujer dejen a su padre y a su madre, se unan los dos y ya no sean dos, sino una sola carne. Esto es muy importante remarcarlo, ¿sí? El matrimonio ya existía antes del pecado original, ¿sí? No surgió después del pecado original, pero lo decimos otra vez. Así como la naturaleza humana quedó herida por el pecado original, y esa herida muchas veces la agrandamos nosotros con nuestros propios pecados, la relación entre el varón y la mujer también está herida por el pecado original. Y también esa herida se agranda con nuestros propios pecados personales. Antes de leer un par de pasajes del capítulo 3 del Génesis, que justamente nos habla de esto, digamos algo más, que también lo recuerda el catecismo. Era Martín Lutero el que decía que nuestra naturaleza está arruinada por el pecado original. Está como corrupta, corrompida, ya fue. No hay nada salvable en nuestra naturaleza. Bueno, no es eso lo que enseña la Iglesia Católica. Por eso remarco esta expresión. Por el pecado original nuestra naturaleza está herida, dañada. No se puede sanar a sí misma. No puede el hombre sanarse a sí mismo, pero no está arruinada. Queda la naturaleza humana, como dice ahí muy bien el catecismo. ¿Sí? La naturaleza, el orden de la creación permanece herido, pero permanece. Por eso el ser humano no puede salvarse a sí mismo, pero sí puede superar esa herida con la ayuda de la gracia de Dios. Y lo mismo pasa en la relación entre el varón y la mujer. Esta relación, una vez más, está herida por el pecado, pero esta herida puede superarse solamente con la ayuda de la gracia de Dios. Y esto es muy importante tenerlo presente para tener en cuenta justamente cuál es la condición del ser humano aquí y ahora. O sea que, fíjense lo que está diciendo el catecismo, ¿sí? Que no puede haber una relación plena y armoniosa entre el varón y la mujer hoy, después del pecado original, si no es con la ayuda de la gracia de Dios. Y eso ya nos va llevando, ¿no?, a lo que es el sacramento del matrimonio, que justamente viene a sanar esta herida de la relación entre varón y mujer y llevarla a su plenitud. Pero no, como dicen algunos, como remedio a la concupiscencia. Eso es una visión demasiado simplista de lo que es el sacramento del matrimonio. Bien, ¿qué consecuencias entonces nos dice la palabra de Dios que ha tenido el pecado original en relación a esta, perdón la redundancia, relación entre el varón y la mujer? Como ustedes saben, el relato del pecado original está en el capítulo 3 del libro del Génesis. Digamos una vez más que no hay que despreciar estos textos, estos relatos del Génesis, de los primeros capítulos del libro del Génesis. Acuérdense, el capítulo 1 y 2 nos hablan de la creación, capítulo 3 nos habla del pecado original y de sus consecuencias. Hay muchos que los desprecian diciendo son relatos míticos, como si fueran un cuentito,
Otros dicen no, son simplemente una copia de relatos que había en otras culturas contemporáneas en esa época. Y acá también, digamos una vez más, es cierto, usan lenguaje de imágenes, así lo dice el catecismo, pero para transmitirnos hechos primordiales, verdades que marcan nuestra existencia desde el comienzo. Por un lado, que somos criatura de Dios y cómo nos pensó Dios al crearnos, pero por otro lado también nos enseña esto, el capítulo 3 de Génesis, ¿sí? que nuestra naturaleza está herida por el pecado original. Y eso es lo que somos, de alguna manera. Falta hablar, eso será en la próxima charlita, bueno, de la redención obrada por Jesucristo, pero estamos heridos por el pecado original. La relación entre el varón y la mujer está herida por el pecado original. Eso ya desde el vamos, sin contar, como les decía, ¿sí?, los pecados personales que nosotros le agregamos. Muy bien, en el capítulo 3 del libro de Génesis tomamos dos lugares que nos ayudan a pensar entonces cómo el pecado original hirió la relación entre el varón y la mujer. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 12, leemos esto que le dice Adán a Dios, ¿sí?, cuando Dios le pregunta: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, y acá está el versículo 12, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. ¿Y cómo sabes que estás desnudo? ¿Acaso comiste del fruto prohibido? Y Adán le responde a Dios, fue la mujer la que me dijo y yo comí de él. Pues acá vemos dos cosas, claramente. Primero, que Adán se da cuenta, dice el libro de Génesis, que estaba desnudo. Antes habíamos leído al final del capítulo 2 del Génesis que los dos estaban desnudos y no sentían vergüenza. Ahora sienten vergüenza. Consecuencia del pecado original es el aparecer de esta vergüenza y necesidad de esconderse y necesidad de esconder ciertas partes del cuerpo y ciertas acciones que se realizan con esas partes. Acá uno podría, profundizar mucho, filosofar mucho sobre esto. Recordemos que en esta cosa es un gran maestro Juan Pablo II con su teología del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué nos dice esta vergüenza? No que el cuerpo sea algo malo y que hay que esconderlo como algo malo, ¿sí?, sino que ahora es necesario cubrir con este velo de pudor, porque de alguna manera el hombre y la mujer empiezan a ser como una amenaza para el otro. Es muy claro en los relatos de la creación esta paridad, esta armonía entre el varón y la mujer. Carne de mi carne, huesos de mis huesos, dice el capítulo 2. Los creó varón y mujer a imagen y semejanza de Dios. A ambos, dice el capítulo 1. Bueno, justamente lo que vamos a ver enseguida es que esta armonía entre el varón y la mujer, ¿sí?, este respeto mutuo que era, por decirlo así, natural, antes del pecado original, se pierde. Y justamente en las mismas palabras de Adán, que acusa a la mujer, también se ve cómo se pierde esta armonía, ¿sí? Él acusa a la mujer. ¿Qué cosa? Esto que acusan a su mujer de los pecados que cometieron. ¿Qué cosa? Cualquier semejanza con la realidad es tal vez pura realidad, ¿sí? Pero ¿cómo le responde Adán a Dios? No defiende a su mujer, ¿sí?, no la cuida. Dice, yo no fui, es culpa de ella. Y responde acusando. Entonces ahí ya está, esa armonía ya se perdió, como tal vez pensando Adán que con eso él iba a poder salvarse o iba a poder excusarse delante de Dios. Y el otro versículo, también muy importante para esto que nos estamos preguntando, ¿no? ¿Cuál es, qué heridas dejó el pecado original en la relación entre el varón y la mujer? Es el versículo 16 del capítulo 3 del libro del Génesis. Cuando ahora, después de haberle hablado al varón, después de haberle hablado a la serpiente, Dios se dirige a la mujer y dice en el versículo 16, el Señor dijo a la mujer, multiplicaré los sufrimientos de tus embarazos,
darás a luz a tus hijos con dolor. Es muy misterioso, ¿sí? Pero aparece el sufrimiento y el dolor, y especialmente este sufrimiento y este dolor tan propio y exclusivo de la mujer, ¿no? Los sufrimientos de los embarazos, el dolor de tener que dar a luz. Qué misterio que hay ahí, ¿no? Porque por un lado algo que es tal vez lo más hermoso que puede haber esta vida, ¿no? Que comunicar la vida, que haya una nueva vida, va acompañado al mismo tiempo de lo que es lo más doloroso en esta vida. Bueno, eso es consecuencia del pecado original. Y sigue así: sentirás atracción por tu marido y él te dominará. Sentirás atracción por tu marido y él te dominará. También habría que dedicarse largo y tendido a pensar estas cosas, ¿no? Pero dos conceptos: la atracción. Empieza a sentir atracción hacia el marido y uno se pregunta que antes no había atracción entre el varón y la mujer. ¿Era por eso que podían estar desnudos y no pasaba nada? Bueno, antes estaba todo en el orden y en la armonía de la razón, ¿sí? Pero de alguna manera tal vez esto esté indicando, tal vez, ¿no? como una sensación, una situación de vulnerabilidad. O sea, que esa atracción, eso que llamamos deseo, concupiscencia, empieza a dominar a la persona. Y pasa para la mujer y pasa para el varón. ¿Sí? Uno ya no tiene pleno dominio sobre esa atracción que experimenta hacia la persona de otro sexo. Y acá vienen en mente las palabras de Jesús. Cuando en el Evangelio de Mateo Jesús dice: el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio en su corazón. Y por último, y esto tal vez sea, a mi modo de ver, la peor consecuencia del pecado original, es esto: él te dominará, dice Dios a la mujer. Como que de alguna manera vas a estar débil delante del varón y él te va a dominar. Pero esto, y acá está el punto, no significa que el varón deba dominar a la mujer. Todo lo contrario. Cuando el varón intenta dominar a la mujer, y esto ya está en el capítulo 3 del Génesis, en realidad se está dejando llevar por el pecado original y por todo ese tsunami, ¿no?, que originó el pecado original en la historia de la humanidad y en la creación. De hecho, después San Pablo, en el capítulo 4 de la carta a los Efesios, que tiene unas expresiones que son medio fuertes, que ya las meditaremos en su momento, pero dice: sométanse el uno al otro. Es lo contrario del capítulo 3 de Génesis. O sea, lo contrario, el mandato del apóstol es lo contrario de lo que aquello a lo cual el pecado original nos impulsa. El pecado original impulsa al dominio del varón sobre la mujer o de la mujer sobre el varón. En cambio, el mandato del apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, ¿sí?, apóstol de Jesús, es que se sometan el uno al otro en el matrimonio. Ya veremos qué significa ese sometimiento. Pero entonces me parece que, y con esto ya voy terminando, esta es la peor herida del pecado original. ¿Sí? Este buscar el dominio del otro. Antes eran varón y mujer distintos, complementarios, pero estaban realmente a la par. Y con esa expresión tan, si se quiere, rústica, pero clara: carne de mi carne, hueso de mis huesos, dijo Adán. Esta sí es como yo, ¿no? Distinta, pero al mismo tiempo es como yo. Bueno, el pecado original altera esa relación, altera esa armonía, ¿no? Y entonces toda la esfera sexual también queda dañada. El ser humano ya no tiene pleno dominio sobre esa esfera de su vida y estamos siempre tentados de dominar al otro. Y esta es una tentación que también aparece con mucha fuerza en la relación entre el varón y la mujer. Muy bien, entonces, como para por lo menos tengamos alguna idea, y termino con esta frase que está en el Catecismo. ¿Sí? Todas estas heridas, llamémoslo así, no son consecuencia de la naturaleza, sino que son consecuencia del pecado original y de nuestros pecados personales. Muy bien, hasta acá llegamos.
Es muy importante recordar estas cosas porque nuestra existencia actual sigue estando condicionada por el pecado original. Y por más que el bautismo nos haya borrado el pecado original, como nos enseña la Iglesia, no nos ha borrado este desorden de nuestras inclinaciones, entre las cuales una de las más importantes, sin duda, es la inclinación hacia la persona de otro sexo. Muy bien, dejamos acá, seguiremos Dios mediante el miércoles que viene. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos. Hasta la próxima, si Dios quiere.